Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Ya les comentaba, hoy arrancamos este espacio de análisis y opinión. En campaña, pretendemos sumar, aportar y dejar claro el panorama electoral que vivimos en México y que usted y nosotros podamos tomar una muy buena decisión el próximo 1 de julio. Tengo el gusto de compartir este espacio con mis compañeros periodistas Enrique Tusain y Eduardo Torreblanca, colaboradores de Mega Noticias, y también, por supuesto, con el director editorial de Megacable, Raúl Frías Lucio. Bienvenidos a los tres, un gusto compartir este espacio. Muchas gracias. Paco, gracias. Gracias, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, justamente vamos a desmenuzar dos de las columnas que nos parecieron más relevantes en el entorno electoral hoy y que dan pauta a la reflexión y el análisis. Lo vamos a hacer a partir de la columna titulada "Te lo firmo y te lo cumplo", de José Antonio Crespo en El Universal, quien habla de que a la hora de votar, en la mayoría de la gente pesa más el aspecto racional que el emocional. ¿Lo creen así? Macario Esquetino va a hablar de otro tema, por supuesto, pero de entrada, ¿creen ustedes que es más lo racional? Adelante, Raúl. Yo diría que es lo emocional, Paco. Lo que está viendo y lo que hemos platicado y que seguramente muchas de las personas que nos ven esta noche comparten es que hoy seguramente lo que está marcando va a ser los aspectos emocionales, el estómago, digamos, más que el raciocinio, más que el analizar cada una de las propuestas que se pueden estar haciendo por parte de cada uno de los candidatos. Creo que un punto fundamental va a ser precisamente el estómago. Aquí en las columnas que este día estaremos analizando, pues básicamente se analiza el tema de los cómos, la ausencia, la gran ausencia de los cómos. ¿Qué van a hacer los candidatos para que realmente cumplan todo lo que nos han estado prometiendo en semanas, días que llevan el inicio de las campañas presidenciales? El prometer no empobrece, ese es el punto, ¿no? Paco. Así es. Prometer no empobrece, tienes toda la razón. Enrique. Pues sí, yo la verdad es que coincido con gran parte del planteamiento de José Antonio Crespo. Siempre ha sido un analista muy agudo. Me parece que tiene una parte fundamental que tiene que ver con las emociones, pero no solo vemos que las emociones empiezan a tener un papel político fundamental en México. Ya hemos visto la elección de Trump, es una elección realmente emocional. El Brexit también lo fue. Es decir, estamos hablando de que las emociones se han convertido en motores políticos de primera línea. Por lo tanto, la primera parte de la columna de José Antonio me parece obvia, y creo que siempre las emociones generan un debate muy claro sobre las políticas públicas. Dos, y algo de lo que decía Raúl, la ausencia de los cómos. Si revisamos los tres proyectos que se han presentado, el de Andrés Manuel, José Antonio Meade, el de Ricardo Anaya, nos daremos cuenta que están totalmente ausentes los cómos. Hay algunas referencias bastante gruesas, trazos muy gruesos relacionados con cómo cumplirían sus promesas, pero seguimos de alguna forma metidos, desde mi punto de vista, más en la estridencia de las propuestas. Por ejemplo, el tema relacionado con la corrupción. Dice Andrés Manuel López Obrador: cuando yo sea presidente, en ese momento se acaba casi por decreto la corrupción. Después responde José Antonio Meade hablando del Registro Nacional de Necesidades de las Personas, es decir, que cada uno ahí podría poner cada necesidad que tiene y por lo tanto que sea cumplida por el Estado. Déjame comentar de esto, Enrique. ¿Sí? ¿No será también un poco de apatía del electorado? Apatía y hartazgo de saber y de conocer cuántos años nos han prometido cosas y finalmente no se llegan a cumplir, porque además, recordemos, no todo lo que prometen depende exclusivamente de una orden presidencial. Lalo Torreblanca. Pero no se quiere reconocer de esa manera. Yo creo que estamos ahora en el aspecto de la revancha, donde el grueso de la población que se ha sentido decepcionada por la manera en que los partidos políticos y los políticos le han visto la cara a las necesidades y a las aspiraciones populares, ahora dicen, bueno, pues ahora toca el modelo en donde el gobierno tendrá que darme. Y ya me quitó, ahora le toca darme. Y me parece que no está en el ánimo de la mayor parte de la población mexicana el hacer un análisis sobre los cómo. Basta con que prometan, ¿no? Ya sabemos que no van a cumplir. Pero bueno, el caso es que no siga gobernando el partido que nos ha hecho tanto daño a juicio de buena parte de la población en el país. Ahora, este tema de no mencionar los cómo, como bien mencionan los tres,
no es también parte de una estrategia. Vamos, hay poco interés, como bien lo dice José Antonio Crespo, hay poco interés de los candidatos y de los partidos en este caso de dar los comos, Enrique. Sí, es que cuando hablas de comos, Francisco, pues tienes que hablar también de cosas que de pronto duelen, es decir, tienes que hablar de impuestos, tienes que hablar de recortar el gasto, tienes que hablar de sacrificar ciertas partidas públicas, tienes que hablar de priorizar ciertas cosas en lugar de otras. Es decir, creo que el debate político siempre tiene que estar en los cómo, porque los qués prácticamente lo comparten todos los candidatos. Entonces me parece que hablar de los cómo también significa perder electorado. Por lo tanto, veremos un debate mucho más fincado precisamente en los objetivos que en los medios, ¿no? Así es, Raúl. Enrique, aquí el tema es que José Antonio Meade es el que tiene, digamos, el camino más cuesta arriba. ¿Por qué? Pues que viene de un partido en el cual, ya hemos comentado, tiene un descrédito impresionante. Poca gente cree en este partido hoy, en el PRI. Ricardo Anaya, de alguna forma, con las experiencias que ya tuvimos, como dice Crespo en su columna, ya vimos también, bueno, lo que sucedió con 2 sexenios del PAN. Y, bueno, el que de alguna forma faltaría por conocer sería precisamente el de Morena. Así es que, bueno, eso es exactamente lo que estamos y vamos a ver seguramente de aquí en adelante en estas campañas políticas. Ahí ese punto. Ahora, toquemos la columna de Macario Schettino. En su columna Fin de Régimen del Financiero, subraya que más allá del triunfo de uno de los candidatos, va en juego la transformación del régimen político, algo que se ha insistido mucho, no ahora, sino desde hace muchos años, que hay necesidad de cambios. ¿Hay necesidad de ello, Lalo Torreblanca? Yo creo que sí hay necesidad de cambios, pero no se entiende de igual manera por todos los segmentos de la población. Habrá algunos que consideran, los más, que hay que cambiar porque el modelo anterior sí funcionaba, porque corrompían, pero salpicaban. Es algo que en estas administraciones no han hecho ni priistas ni panistas. El pueblo de México es tan noble que dice, bueno, saben que roben, pero que salpiquen. Y en este caso, pues no han salpicado. Y no nos estamos dando cuenta que estamos jugándonos el futuro del país y pensamos que un regreso a momentos históricos anteriores podrían ser los fundamentales para salir adelante y tener finalmente los beneficios que esperamos del ejercicio gubernamental. Sí, se ha hablado insistentemente de la necesidad de un cambio. Y creo que los 4 compartimos que hay necesidades de cambio. ¿Quiénes representan esos cambios, Raúl? Pero aparente, si escuchas las propuestas, pues todos, excepto uno, digamos, pero los demás sería lo que están representando el cambio. Aquí el tema que marca Macario Schettino en su columna, Paco, es que hoy, bueno, antes había un sistema político poderoso, fuerte, que marcaba, robusto, se imponía por las buenas o por las malas. Y hoy vemos un Estado débil, un Estado donde lo vemos en las calles de nuestras ciudades respectivas, cómo hay muchas veces falta de autoridad, cómo la seguridad se ha posesionado en todas las ciudades de nuestro país, cómo se viola permanentemente los reglamentos y la ley y no hay nadie que meta orden. Estamos frente a un Estado débil y coincido con Macario Schettino en esta posición. Sí, yo no sé si uno u otro que gane el próximo 1 de julio la jornada electoral y sea el próximo presidente de este país, pueda tener la suficiente fuerza para volver a tener, y no sé si lo deseo, yo creo que no, aquel omnipoder que se tenía en aquel entonces. No, yo creo que es complejo, no difícil. Lo veo encima, veo un Estado débil, lamentablemente, de aquí en adelante. Habrá que ver, ¿no?, también cómo queda el Congreso. Desquebrajado, totalmente. Enrique. Sí, a ver, yo creo que hay diferencias. Una cosa es un Estado débil y otra cosa es un Estado autoritario. Me parece que puede haber estados fuertes sin que necesariamente tengan que ser estados autoritarios, es decir, que hacen cumplir la ley y que hacen cumplir el Estado de Derecho. Sin embargo, me parece que tiene razón Macario Schettino. Estamos
frente al final de un régimen, está clarísimo, el tripartidismo agotado, el INE debilitado, estamos hablando de un sistema político colapsado con muy baja legitimidad, pero hay que decir que el fin de un régimen podría asumir que hubo un régimen distinto después del 2000, pero sin embargo seguimos viendo prácticamente las mismas prácticas, digamos, clientelismo, corporativismo, utilización selectiva de las instituciones, como lo hemos visto en este proceso electoral. Entonces me parece que estamos hablando, digamos, de un debate sobre un fin de un régimen que alcanzó a perdurar en buena parte de sus ideas y en buena parte de sus raíces, incluso pasó la transición del 2000, ¿no? Así es. Y estamos hablando, rápidamente comento, estamos hablando que de los 4 candidatos, 2 de los partidos ya han tenido el poder en sus manos. Y los resultados son justamente lo que hablan, el desquebrajamiento de un sistema. Vamos a hacer un corte y regresamos. Recuerde, estamos en elecciones 2018 en campaña. Volvemos. Vamos a continuar aquí en elecciones 2018 en campaña. Este lunes los candidatos a la presidencia de la República estuvieron en una reunión con los empresarios del American Chambers of Commerce aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esta mañana la primera en participar fue Margarita Zavala, la candidata independiente, quien dijo que no se trata de elegir al menos malo. Eso es lo que dijo Margarita. ¿Cómo lo ves, Eduardo Torreblanca? Pues sí, no se trata de escoger al menos malo, aunque no vemos uno bueno, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Ante la ausencia de uno bueno, de un buen gallo o de un buen caballo triunfador que tenga el porte necesario para conducir los destinos de este país, pues muchos mexicanos piensan o pensamos que quizá la opción que nos queda es votar por el menos malo. En todo caso, la falta de creatividad y de compromiso específico, la falta de los cómo, la falta de liderazgo de los aspirantes a la presidencia o el aspirante a la presidencia hace que nosotros estemos, bueno, pues la verdad es que, como diría un viejo político, la caballada está más que flaca. Así es, los candidatos, déjenme decirles, hablaron en American Chambers, hablaron de varios temas de seguridad, de relación bilateral, de comercio. Margarita Zavala habló de fortalecer las relaciones con amigos de México. ¿A qué se refería? No se refería exclusivamente al gobierno norteamericano. Ella se refería de hablar y de relacionarse con empresarios, con alcaldes e incluso con expresidentes, Raúl. Así es, bueno, como estábamos comentando, es una expresión que va más allá simplemente de la relación bilateral, que la vamos a ver un poco más adelante en Estados Unidos, sino esas son las connotaciones que habla, y bueno, yo lo puedo interpretar como que es la relación pues con los personajes públicos, con los empresarios públicos, y que de alguna forma nos den un poco más de claridad en este actuar de gobierno. Uh-huh. Así es, Enrique. A ver, Francisco, yo creo que Amigos de México se refería Margarita Zavala, pues una diplomacia distinta, no solamente fincada en las relaciones entre los gobiernos, sino también entender que la sociedad americana es muy compleja, que toda la sociedad americana no es nada más la Casa Blanca, o nada más el secretario de Estado, o nada más los principales líderes de opinión de los Estados Unidos, sino que también hay alcaldes que les importa mucho la relación con México, hay gobiernos estatales que también necesitan tener una relación vigorosa con nuestro país, que les interesa cooperación en materia, por ejemplo, de migración, de visados. Por lo tanto, creo que es darle la vuelta. Si hay un canal cerrado con la Casa Blanca en donde todo es obstrucción, todo es no vamos a negociar, solamente ponemos nuestras condiciones, lo que busca es otros acuerdos. El asunto es quién inicia eso y si detrás de la propuesta de Margarita Zavala existe una aceptación de la diplomacia mexicana, porque hay que recordar que la doctrina
histórica de la política exterior mexicana, es tratarse de no meter mucho a litigar esos temas en los medios, no meterse mucho a debatir a nivel nacional, a nivel estatal en los Estados Unidos. Por lo tanto, sería de alguna forma estar en contra de lo que ha significado la doctrina de política exterior de los Estados Unidos, que por cierto Felipe Calderón en su momento con su canciller siguieron a pie de juntillas, ¿no? Sí, además en un momento en el que este pronunciamiento de Margarita Zavala también habla de no doblar las manos. Y bueno, en una situación en la que se está analizando precisamente si se sigue o no la colaboración, al menos en seguridad e inmigración. El segundo en participar ante el American Chambers fue Andrés Manuel. Sí, adelante, Enrique. No, nada más quería decir con este asunto de no doblar las manos. Hoy otro de los columnistas que tiene mucha presencia, Raimundo Riva Palacio, hablaba precisamente de cómo estaba el gobierno americano durante el sexenio de Felipe Calderón, y estaba clarísimo que la relación era pues más allá de lo permisivo, ¿no? Así es. Bueno, otro de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su ofrecimiento de eliminar el fuero y terminar con los privilegios, haciendo referencia incluso de manera específica en términos de los presidentes, en este caso del expresidente en turno. ¿Cómo lo vamos? Es un tema interesante porque lo ha reiterado mucho. Muchas de las cosas que Andrés Manuel mencionó hoy en la American Chambers ya lo ha dicho. También habló de la relación bilateral en la que tiene que haber respeto. Raúl. Vende mucho. El tema de quitarle los privilegios a los expresidentes volvemos a lo mismo, es algo que vende mucho. La gente estamos cansados de ver cómo se ha tirado el dinero público, ese salario que se menciona que tienen los expresidentes y que es un insulto para la mayoría de los mexicanos. El por qué un presidente que trabajó 6 años a favor del país, desde luego, si tiene una pensión vitalicia millonaria para él y para todos sus colaboradores. A ver, son de las propuestas que venden mucho y que yo creo que tiene razón aquí el señor López Obrador en que debe haber una pensión, pues como la reciben los mexicanos, una pensión que le permita vivir con cierta dignidad, pero recordemos, por un trabajo de 6 años. Tú para jubilarte, Paco, yo para jubilarme, necesitamos tener más de 60 años, haber trabajado más de 30 años, tener no sé cuántas semanas cotizadas en el Seguro Social. Y tener un buen sueldo. Una pensión. Pero aportan poco, lógicamente. Raúl, aportan poco. Son muy lucidoras, pero aportan poco. ¿Por qué no hablamos mejor de bajar los salarios a los legisladores, a la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no hablamos en serio de bajar los salarios de los grandes funcionarios públicos? Porque quitar los privilegios a los expresidentes, cuando la mayor parte de ellos vivos ya han renunciado a esa prebenda, pues. O sea, yo creo que sí hay que quitarlo, evidentemente, pero hay que ir más allá con esos salarios que efectivamente pesan en el erario público. Aunque hace mención Andrés Manuel de elevar los salarios de los trabajadores mexicanos, homologarlos a los de Estados Unidos y Canadá, Enrique. ¿No? Sí, ¿cómo no? Bueno, a ver, pero eso sabemos y Eduardo, que es economista, especialista en la comunicación, en la economía, a ver, esto no es por decreto. El subir los salarios de los trabajadores no es un asunto de decreto, es un asunto que quiera el presidente, obedece a un mercado, oferta y demanda, obedece a otras muchas cosas. En el discurso volvemos a lo mismo. Hay mucha palabrería, hay mucha frase que nos crea ilusión. Enrique. Sí, a ver, coincido en general que creo que una gran parte de los mexicanos están pidiendo que se acaben los privilegios de la clase política. A mí el asunto de las pensiones de los expresidentes no me parece tampoco tan dramático. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos es de $17,000. Es decir, estamos hablando de que casi en toda América Latina existen pensiones para los expresidentes y no me parece que sea algo tan desbordado. Sí me parece que necesitamos un debate sobre los salarios en el sector público en general. Es decir, que ahí está la carnita de lo que pudiera hacer reducir el gasto fijo del gobierno. Y en relación al fuero, digamos que se hace un gran tema con el asunto del fuero. En Jalisco, por ejemplo, ya se quitó el fuero
Y sin embargo no creo que ese sea el debate, porque al final el fuero que termina imperando es el político, en donde unos partidos se protegen a otro, en donde tienen relaciones con los jueces, con los ministerios públicos, claro, y no vemos que se inicie ningún procedimiento. Entonces me parece que sí, coincido, una agenda de disminución de los privilegios, pero creo que en el caso de las pensiones habría que debatirlo más a fondo. Claro, hay que debatirlo más a fondo y sí, en mi caso coincido en la necesidad de mejores sueldos para los trabajadores. Otro de los candidatos que estuvo en la American Chambers fue Ricardo Anaya. Defendió las reformas energética educativa, se pronunció por homologar salarios también de México con los Estados Unidos y Canadá, y bueno, habló por supuesto de una relación bilateral como prioritaria para México. Lalo Torreblanca. Bueno, sí, yo creo que la relación en Estados Unidos y México tiene que cambiar si se basa en la complementariedad, en la interdependencia que existe entre ambas. Interdependencia y complementariedad que por supuesto no reconoce el presidente de Estados Unidos y que tendrá que hacerlo porque la mano de obra mexicana es fundamental para la economía estadounidense. Homologar los salarios sí, suena muy padre, pero la verdad es que es un proceso largo, muy complicado, porque hay que basar esa intención en un incremento en productividad, que es un concepto que la mayor parte de las empresas en México no las tienen. Si tomamos en cuenta que hay 4 millones, poco más de 4 millones de empresas micro, pequeñas y medianas, donde una parte mínima entenderá cabalmente qué es eso de la productividad, cómo se mide y cómo puede incrementarse el salario en función de cómo incrementa productivamente el trabajo, ¿no? Enrique. Ahora, a ver, en el asunto de los salarios, sí es cierto que tiene que haber un vínculo entre productividad y salarios. No pueden, si no nos van a pasar como otros países que suben por decreto los salarios mínimos al cielo y sin embargo eso no tiene ningún efecto en la economía real. Pero sí creo que si vemos la tendencia de los últimos 20, 25 años, los salarios están estancados, clarísimamente, y sin embargo la productividad no crece a niveles de Corea del Sur, ni crece a niveles de como nos gustaría. Sin embargo, la productividad no ha dejado de crecer en los últimos 20, 25 años. Entonces me parece que sí hay un diferencial que podría ser reducido entre salarios y productividad. Raúl, si te parece, vámonos con el último de los candidatos. José Antonio Meade, déjame mencionarte, tuvo hoy valga el término, una comparecencia entre los empresarios de American Chambers difícil. Habló de todos los temas, al igual que los otros 3 candidatos, pero tuvo que contestar a bote pronto una pregunta difícil, complicada, sobre la losa que representa la corrupción dentro del PRI, que lo postuló. Le preguntaron, ¿por qué ser parte? ¿Por qué ser el candidato de un partido corrupto? Imagínate, ¿qué puede responder? ¿Qué puede decir? El tema, como lo ha tratado de abordar José Antonio Meade, es con la 7 de 7, ¿no? Que ya ha superado con la honestidad 3 de 3. Sí, y que de alguna forma hay la pregunta que siempre nos hacemos muchos es ¿por qué cuando fue secretario de Hacienda sí, no vigiló, no supervisó? ¿Por qué dejó pasar? ¿Por qué hubo pues todo el tema finalmente de la gran estafa y muchos de los grandes fraudes y denuncias que hay de desvíos de dinero? Como el de Rosario Robles. Pasada, pues Rosario Robles, pues él fue secretario de Hacienda, fue secretario de Desarrollo Social, él fue canciller. A ver, no hay cartera que de alguna forma José Antonio Meade no haya conocido. Y ese es exactamente, por eso decíamos, la cuesta arriba que tiene José Antonio Meade es enorme. El tema de 7 de 7, no lo he estudiado a detalle, pero bueno, él con eso trata de mostrar de que es un candidato honesto, que está más allá de la corrupción, que cuesta mucho trabajo creer. Pero yo creo que lo que necesita este país no solamente son funcionarios bien intencionados, honestos en origen, sino comprometidos con abatir la corrupción. Hace más de 18 años, Francisco Gil Díaz, en un avión, nos confesó a 3 columnistas que era escandalosa la actividad de saqueo de los ductos de Pemex. Hace más de 18 años está la ordeña de los ductos de Pemex. 18 años de lesionar los intereses de la principal paraestatal en este país y no ha habido nadie que se les ponga enfrente y termine con ese ilícito. Es inconcebible. Desde la explosión de Guadalajara, Eduardo, ¿te acordarás? Adelante. La explosión de Guadalajara.
Sí, no, comentando sobre ese extracción ilegal de gasolina, bueno, que finalmente lo que sucedió en Guadalajara con las explosiones del sector Reforma fue precisamente gasolina circulando, gasolina en los tubos del drenaje. Sí, sí, sí. Y bueno, hay una serie de hipótesis al respecto, ¿no? Así es. Y el tema... coincido con... El tema, Enrique, perdón que te interrumpa, el tema sigue ahí, sí, porque la situación en Petróleos Mexicanos así sigue y nadie mete la mano por solucionarlo. Voy a hacer una pausa y vamos a regresar con temas igual importantes aquí en Elecciones 2018 en campaña. Volvemos. Bueno, no podemos negar el papel que tienen en estas elecciones las redes sociales, que son el reflejo finalmente del ánimo colectivo que impera en torno a las campañas políticas. Es el caso de la figura de Margarita Zavala, quien hoy más que un tuit en el que nos hable de propuestas u otras cosas, nos recuerda, así lo pone, nos recuerda que son 4 los registrados en la boleta electoral. Aquí estamos viendo el tuit en el que le reclama al Club de Industriales una propuesta de reunión con los coordinadores de campaña y solo aparecen 3, Castañeda, Nuño y Tatiana Cloutier. ¿Cómo ver esta situación? ¿Realmente hay medios, hay organizaciones que están dejando de lado a Margarita Zavala? Enrique. Sí, pero digo, lo veo, Francisco, hasta natural, porque de acuerdo a casi todos los estudios demoscópicos, a las encuestas está muy lejos de poder competir pero por la presidencia Enrique, de la República. Y creo, es candidata, sí, pero creo que en términos informativos tal vez universidades, medios, tal vez privilegien invitar a otro tipo de actores. Pero me parece incluso raro que en este momento sea excluida, porque en este momento pues es la única independiente. Pero en la medida en que pasen las semanas de la campaña, puede ser presa del voto útil y eso todavía va a ser más difícil que se coloque en el debate. Así es, Eduardo Torreblanca. Pues sí, finalmente viene cargando un porcentaje, si bien es pequeño, puede ser muy importante en la final de este proceso electoral. Es independiente y además es mujer, ¿no? Yo creo que en todo caso me parece una descortesía el haberla borrado, el haberla ignorado bajo el argumento quizás muy endeble de que lleva un porcentaje realmente poco significativo de una supuesta satisfacción, una supuesta bonanza del electorado, ¿no? Sí, todavía les puso ahí con algún plumón, les puso mi coordinadora, ahí estará, Raúl. Fíjate que lo que ha venido pasando, si vemos las encuestas que se han publicado en los últimos días, sí, bueno, una de las candidatas que ha perdido es Margarita Zavala. De hecho, ha perdido, si se acordarán, cuando estaba en la precampaña, cuando se mencionaba en esa disputa con Ricardo Anaya hace ya un buen tiempo, iban más o menos parejos. Y todo ha sido hacia abajo para ella. Lamentablemente, la forma también que creo que ha venido influyendo en algo, el tema es de cómo los independientes lograron las firmas y que eso no ha convencido a muchos. Además, bueno, de lo que ya muchos suponen que Margarita Zavala, bueno, sí acepta el tribunal que entre como candidata para mermar a Ricardo Anaya. Hay esa idea, esa suposición en algunos analistas políticos de este tema, pero por lo pronto esa es la realidad y creo que la tendencia, como dice Enrique, va a ser el voto útil y eso es lo que va a venir ocurriendo con las votaciones como la de Margarita. Vamos a otros temas que también tienen que ver con la reacción de los candidatos a un tema vital en estos momentos, la relación entre México y los Estados Unidos, más allá del TLC, esta relación específica binacional y lo que ha generado en los últimos días, la semana pasada, la reacción del presidente Peña, después de muchos años, finalmente lo hizo, reaccionó y puso una declaración firme de decir aquí se respeta a México. Pero, ¿qué han dicho los candidatos? Enrique Toussaint, platícanos. Sí, a ver, yo creo, Francisco, que hay muchos debates interesantes con relación precisamente a al tema bilateral, la relación
bilateral. A ver, José Antonio Meade en su programa tiene protección a migrantes en Estados Unidos, reforzar el diálogo con los Estados Unidos y habla también de la modernización del Tratado de Libre Comercio. Esas son, en su proyecto, las menciones que hace de la relación con Estados Unidos. En el caso de Ricardo Anaya, habla más o menos de los mismos temas, cooperación, coordinación con la Unión Americana, pero ingresa este tema que se ha debatido mucho en México, de reducir la dependencia económica con relación a Estados Unidos, es decir, buscar otros mercados interesantes. Es el único de los candidatos que coloca la migración como una cláusula a debatir dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, algo que se dejó de lado en los 90 y también lo declaró eso hace algunos días, que le propondría a los Estados Unidos renegociar la relación en materia de seguridad y en materia de cooperación e inteligencia. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? Lo mismo, coordinación, pero ingresa dos temas que creo que son interesantes. El que ya habíamos deslizado, los salarios, es decir, homologar los salarios con Estados Unidos y Canadá. Y otro tema que es interesante, ir a las Naciones Unidas para obtener protección frente a la idea del muro fronterizo. Margarita Zavala prácticamente lo mismo en materia de cooperación y mete dos asuntos que son importantes: el presupuesto, mayor presupuesto para los consulados, es decir, para los mexicanos que viven en los Estados Unidos, y el apoyo directo con los llamados amigos de México, que ya lo comentábamos. ¿Cuáles son los consensos? Respaldar la respuesta de Peña Nieto, la que tú ya describías, Francisco. Todos están de acuerdo en que el Telecán debe estar vigente. Este es un tema interesante para discutir. Reforzar el diálogo con los Estados Unidos y apoyo a los mexicanos en la Unión Americana. Las diferencias es lo que decíamos, la dependencia que se debe renegociar en el Tratado de Libre Comercio y el asunto de los salarios que mete López Obrador y la cláusula migratoria que introduce Ricardo Anaya. Pues dice, qué absurdo. Citan la renegociación de TLC cuando andamos en esos procesos y sabemos perfectamente bien que si no camina es por la falta de voluntad del presidente de Estados Unidos. Y creo que pues lo interesante o novedoso es el que algún candidato incluya un concepto más integral que contemple el asunto de la migración y de la seguridad, que son las armas que debería tener México para presionar a la Unión Americana, que tanto le preocupa la presencia de indocumentados en su territorio. Gracias a Dios, como dice bien el dicho, de que Trump es un producto que tiene caducidad específica, porque tendremos que recomponer la relación con Estados Unidos y ojalá sea bajo principios de dignidad y principios de integralidad, que me parece que es lo que necesita la región en su conjunto, Paco. Seguridad y migración. Los has manejado con dos temas que debería, dices, Eduardo Torreblanca, México tener en las manos. ¿De qué manera los tendría que utilizar? Porque sabe Estados Unidos perfectamente bien que si México deja de cooperar en los asuntos del traslado por la frontera o bien de la seguridad de Estados Unidos, muchas cosas se le van a complicar a la Unión Americana. Desdeña o pretende ignorar Trump que México ha cumplido un papel muy importante para mantener la frontera, que es tan amplia, su frontera sur, más o menos segura. Ha hecho México un buen papel. Si no lo hiciera así, tendría las consecuencias y tendría que pagar muy caras las consecuencias de una actitud, digamos, negligente de nuestro país con respecto a esos dos puntos. Por eso deben de ser incluidos en la agenda bilateral, pensando también en la seguridad de una región de América del Norte, cosa que estaría más Canadá dispuesta a negociarlo y a contemplarlo que Estados Unidos hoy con el presidente, que no le alcanza el IQ para atender esos temas. Anaya es quien menciona el tema de la migración y Anaya es el que esta mañana, hablando del TLC, dijo: la relación con Estados Unidos es primordial para México. ¿Lo es igual para Estados Unidos, Raúl Frías? No, a ver, evidentemente no. Sí creo que para los cuatro candidatos debe ser un tema prioritario la relación bilateral con los Estados Unidos. Eso me queda clarísimo. El compartir una frontera de 3,000 kilómetros, tener uno de los puntos de mayor cruce del mundo de personas de un lado para otro, la zona de Tijuana-San Diego, es uno de los puntos más importantes. Y esa relación bilateral que tenemos de comercio no puede ser menor, incluso para ellos. Sin embargo, lo que muestra el gobierno de Trump concretamente, o el presidente Trump, no tanto el gobierno, el presidente Trump, es precisamente un tratar de minimizar la relación con su frontera sur, el tratar, como lo ha insistido todas las veces que puede, estar insistiendo en que somos más un estorbo que un beneficio.
aunque no todo el mundo lo comparte en Estados Unidos, afortunadamente. Me parece que para los 4 candidatos el tema bilateral debe ser prioritario porque tenemos mucho, pero mucho en común. Somos clave para su economía y debería de entenderlo. Es clave México y la mano de obra que ofrece México y ahora Centroamérica para su economía. Así de sencillo, para la seguridad de su frontera. Por supuesto, somos una posición relevante y para que Estados Unidos siga cumpliendo un papel destacado en los escenarios globales como región junto con Canadá y México, pero no lo quiere entender porque la soberbia de quien gobierna Estados Unidos no se lo permite. Enrique. Sí, aquí habría que ver de los 4 candidatos, Enrique, es cuál de los 4 candidatos tiene más claro la urgente necesidad. Y de acuerdo a tu análisis, bueno, todos lo tienen claro con diferente visión, ¿no? Sí, a mí de entrada me parece... Adelante, Enrique. Me parece muy corto, perdón, Francisco, me parece muy corto lo que cada uno pone en su proyecto. Cualquiera de los 4 candidatos me parece que le dan un apartadito bien chiquito a la relación bilateral con Estados Unidos, lo que nos deja que los discursos de pronto lo que buscan es incendiar, incentivar un poquito al nacionalismo, más que realmente plantear diferencias en la relación bilateral con los Estados Unidos. Hablando de los cómo, la cláusula migratoria es imposible dentro de una renegociación del Tratado de Libre Comercio porque Estados Unidos no quiere ir a un bloque más parecido a la Unión Europea, a un bloque más parecido a otros escenarios regionales. Lo que quiere es un acuerdo comercial y se acabó. Por lo tanto, es casi imposible meter una cláusula migratoria en la renegociación. Y en el caso también de los salarios, ¿qué vas a poner dentro de la renegociación? Una cláusula en donde diga, si no hay salarios iguales, ya no aplica el Tratado de Libre Comercio. Es decir, me parece que son cosas interesantes, pero que el objetivo no es replantear la relación bilateral. Creo que el objetivo es mandar un mensaje interno. ¿Cuál es el mensaje que quiere mandar Ricardo Anaya? Soy el que más protejo a los mexicanos y por eso meto el tema migratorio en la renegociación. ¿Y qué es lo que quiere decir Andrés Manuel? A mí me interesan mucho los salarios y por lo tanto es el asunto que coloco dentro de la relación bilateral. Siguen pensando más en criterios internos que realmente en la relación bilateral. No, esa carta de la inmigración no puede ser incluida en el TLC, obviamente, pero lo tienes como una carta paralela que pondrá sobre la mesa en su momento, en el momento de la negociación, de una negociación que tiene que ser siempre respetuosa y diplomática, algo que no ha hecho el presidente Trump a lo largo de todo su mandato. Pero me parece que sí son factores que tendrán que ser puestos en la mesa, aunque no se tomen en consideración. Y los salarios, pues sí, evidentemente creo que México ya ha comenzado a trabajar el asunto del salario, quizás como para dar una muestra de voluntad de que efectivamente recompondría poco a poco el asunto del ingreso de los salarios en nuestro país. Porque además este tema de salarios lo ha metido Estados Unidos insistentemente. Y Canadá. Y Canadá también, por supuesto, porque evidentemente los pone en desventaja con bajos salarios. La productividad, ¿a dónde va? A México. Ese es el principal dato que tiene Donald Trump y por eso no le gusta el TLC. Raúl. Sí, sin embargo, Francisco, eso hace que el consumidor americano o canadiense pueda tener autos a determinados precios, sí, claro, pueda tener iPhones a determinados precios. Es decir, México sirve como el manufacturero del norte y por lo tanto ese mismo modelo que hoy reclama Canadá y Estados Unidos establecieron en la renegociación de los 90s. Y aquí vemos, por ejemplo, una cosa es lo que se dice en el discurso y otra lo que vemos en la práctica. Le doy centro el caso de HP aquí en Guadalajara, que es una de las empresas que siguen generando empleo. Se están cerrando algunas plantas de otras partes del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, para traer la manufactura aquí a México, aquí a Guadalajara concretamente. Sí, es un ejemplo en donde no solamente Trump ha logrado que algunas inversiones que estaban programadas en nuestro país, como las de las automotrices, como la Ford y algunas otras, que de alguna forma decidieron no instalar y no seguir con su inversión en México para regresar esa inversión a Estados Unidos, pero a fin de cuentas el consumidor final tendrá que pagar ese costo de pagar salarios más altos para poder tener un vehículo en Estados Unidos. Rápidamente, déjeme decirle, nos quedan 2 minutos y no quisiera dejar fuera la encuesta que hoy publica el periódico Universal a través de la agencia Verumen y Asociados. Es la más reciente de las encuestas, ahí la tenemos en pantalla, en donde ponen a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza con el 42%, casi 11 puntos por arriba de Anaya con 31.1, Mid con 29.1 de preferencia y Zavala, como bien lo mencionábamos hace un momento,
en un lejanísimo 5%. Pues como todas las encuestas, ¿no, Enrique? Sí, ya el promedio que levanta el portal Oráculos ya deja en claro esta tendencia, es decir, Andrés Manuel una distancia de 10, 11 puntos, y está claro que Ricardo Anaya es segundo. A mí un dato de esa encuesta que me interesa mucho de Verumen, que es el indeciso, y en caso de que nada más quedaran Andrés Manuel y Ricardo Anaya, ¿por quién apostaría? Está prácticamente igual, es decir, todavía no está tan claro ese efecto voto útil a favor de Ricardo Anaya que decían los encuestadores. Claro, y el voto del PRI, el voto útil del PRI, ¿a dónde se iría? Yo creo que hay muchas. Déjeme comentarle que en este entorno, justamente con esta encuesta, hoy ha aparecido esta tarde una información en el sentido de que el PRD ya le hizo una propuesta a Margarita Zavala a sumarse a la campaña de Anaya, y esto dicho según la información que estaba recibiendo por la secretaria de Políticas de Alianzas del PRD, Elizabeth Pérez. Así es de que bueno, ahí está apostando el frente por esos votos útiles. Vamos a esperar los debates. Creo que será muy importante ya ver estaremos los debates. viéndolo, Sí, ya ¿no? estaremos viendo los debates. Raúl Frías Lucio, Enrique Tusain, Eduardo Torreblanca, como siempre un gusto en este primer espacio que arrancamos hoy y que seguiremos a lo largo de cada semana los lunes a partir de las 10 de la noche con 5 minutitos, terminando Mega Noticias TVC, para tener una información lo más amplia y oportuna, referente y sobre todo analizada y con opinión de lo que está pasando en el entorno electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti, gracias. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted por sintonizarnos. Le recuerdo, nos vemos el próximo lunes aquí en Elecciones 2018 en campaña. Muy buenas noches.